Adelante, vete. Mi adinerado esposo me desafió diciendo que no sobreviviría ni una semana sin él. Simplemente dejé mis llaves sobre la encimera de la casa que él había pagado. Al día siguiente, su jefe, y también su padre, estaban fuera de sí, llamando sin parar. Y ahora, el banco no deja de marcar. ¿En qué exactamente lo empujaste a convertirme, Aston? No durarías una semana sin mí, Mila, me dijo, dejando su vaso de cristal sobre la mesa. El Macallan en su interior brillaba bajo la luz del candelabro. Sin mi dinero, mis contactos, mi protección, volverías a ser nadie. Solo otra cara bonita sirviendo mesas o contestando teléfonos. Se ajustó la corbata Hermès, esperando que suplicara, que llorara, que prometiera no irme jamás. Pero en lugar de eso, metí la mano en mi bolso Chanel y saqué las llaves. Casa. Range Rover. Antes de continuar quiero que te suscribas a este canal y le des like al vídeo, porque historias como esta importan. Las coloqué en fila sobre la encimera de granito, cada una haciendo un clic seco contra la piedra. Tienes razón, le dije. Averiguémoslo. El color se desvaneció de su rostro mientras caminaba hacia la puerta, dejando atrás todo lo que él había comprado. Eso fue hace 3 horas. Ahora estaba sentada en el lobby del Ritz-Carlton viendo las cámaras de seguridad desde mi teléfono. Sí, tenía acceso a las cámaras del penthouse. Otra cosa que Aston nunca supo que entendía. Lo observaba caminar de un lado a otro en la cocina, levantando las llaves, volviéndolas a dejar, llamando a alguien. Probablemente a Nathan. Tal vez a su padre. Definitivamente no a la policía. ¿Qué diría? Mi esposa dejó sus llaves y se fue. El conserje se acercó con una sonrisa amable. Señorita Hawthorne, su suite está lista. Mi apellido de soltera sonó extraño en mi boca cuando hice la reserva esa mañana, pero era mío. Lo único que Aston no podía comprar, vender ni intercambiar. Pagué con mi propio dinero, 6 cifras acumuladas gracias a lo que él solía llamar mi pequeño pasatiempo de jugar con acciones. En las fiestas se reía diciendo que yo jugaba con la bolsa como otras esposas jugaban al tenis. Nadie sabía que había convertido su primera asignación de $10.000 en lo suficiente para vivir cómodamente durante años. La suite era más pequeña que nuestro penthouse, pero infinitamente más grande en posibilidades. Dejé mi única maleta sobre la cama, la que había escondido en mi gimnasio meses atrás, llenándola poco a poco en cada visita. Aston controlaba todas las tarjetas de crédito, pero nunca cuestionó mis idas al gimnasio. Después de todo, las esposas trofeo debían mantener su valor. Mi teléfono vibró. 17 llamadas perdidas. Borré su contacto y observé cómo su número se transformaba en simples dígitos en la pantalla. El primer mensaje de voz se reprodujo por error mientras intentaba silenciarlo. Mila, esto es ridículo. Vuelve a casa. Hablaremos de lo que sea que te haya molestado. Su voz tenía ese tono controlado, como si gestionara una inversión volátil y no a su esposa. Para el quinto mensaje, ese control empezaba a resquebrajarse. No puedes irte así. La mitad de todo está a nombre de los dos. Necesitas mi firma también. Borré todos los mensajes. La mañana parecía de otra vida. Me había despertado a las 6, como siempre, sola en nuestra cama king size porque Aston se había quedado dormido en su estudio otra vez, rodeado de pantallas mostrando las operaciones nocturnas en Tokio. La cafetera ya estaba programada. A pesar de lo que contaba a sus amigos, yo sabía usar todos los electrodomésticos de esa cocina. En la última cena, aseguró que no podía ni operar una tostadora. Todos rieron, incluso yo, la buena esposa que conocía su papel. Me quedé de pie frente a nuestras ventanas de piso a techo, en el piso 23, observando cómo despertaba la ciudad. La bata de seda que me había regalado en Navidad me picaba la piel. La etiqueta de diseñador, la talla incorrecta, elegida por su asistente, que asumía que todas las esposas eran talla 2. Hoy era nuestro aniversario. 4 años. No lo había mencionado ni una vez en toda la semana. Pero había dejado de esperar que lo recordara desde el segundo año. La invitación al almuerzo benéfico descansaba sobre la encimera de mármol,
Otro evento obligatorio en el que debía sonreír mientras las esposas comparaban casas de vacaciones. Ellen Brennan seguramente preguntaría, con su sonrisa condescendiente, ¿sigues jugando con tus acciones desde el teléfono, querida? Sin saber que ese trimestre yo había ganado más que su marido con su consultorio dental. Fue entonces cuando decidí ordenar el estudio de Aston, buscando los documentos del seguro. Él era meticuloso con su espacio, todo perfectamente organizado. El grabador de voz estaba sobre su escritorio. Ese pequeño dispositivo plateado donde registraba pensamientos importantes. Al mover unas carpetas, lo derribé sin querer. Cayó al suelo de mármol y empezó a reproducirse. Su voz llenó la habitación a mitad de una conversación. Me pidió ver los estados de inversión ayer. Risas. Le dije que eran demasiado complicados. Muchos números. Y me creyó. Nathan, podría lograr que firmara la cesión de sus riñones y solo me preguntaría qué bolígrafo usar. Mis manos temblaron al recogerlo. Vi la fecha, el martes pasado. El día que le llevé sushi a la oficina para sorprenderlo. Había parecido tan complacido, presentándome a su nuevo analista como la hermosa señora Whitmore. Ahora entendía la sonrisa irónica del analista. La grabación continuó. Por eso este tipo es perfecto, dijo Aston. Bonita para las fotos, lo bastante tonta para controlar y suficientemente agradecida para quedarse callada. Mi padre me enseñó bien. Cásate con belleza, alquila inteligencia. Dejé el grabador exactamente donde lo había encontrado, en el mismo ángulo, como si nunca lo hubiera tocado. Luego encontré los documentos del seguro y algo más. Una carpeta marcada enmiendas del acuerdo prenupcial. Documentos fechados el mes pasado, agregando cláusulas sobre abandono y pérdida de bienes si yo me marchaba sin causa justificada, ya firmados y notariados, con mi firma falsificada, aunque perfectamente. De pie en ese estudio, rodeada por los símbolos de su éxito y de mi insignificancia, algo se cristalizó. No era solo un hombre cruel o arrogante. Era metódico. Yo era una inversión. Y él ya planeaba mi depreciación. La suite del Ritz tenía vista directa a nuestro edificio. Podía ver el penthouse desde allí, con las luces encendidas mientras Aston seguramente destrozaba su oficina buscando señales de lo que me había llevado. No encontraría nada. Solo había fotografiado documentos, copiado archivos en nubes que él ni sabía que existían. El verdadero golpe llegaría después, legalmente, con el 50% de todo lo que había puesto a mi nombre por ventajas fiscales. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Richard Whitmore, el padre de Aston, llamando personalmente. Dejé que sonara, recordando cómo me había presentado en su última fiesta, la esposa de Aston. Bonita, ¿verdad? Como si fuera un abrigo o un reloj, algo que se evalúa y se aprueba. Entonces llegó un mensaje de texto de Margaret, la secretaria que servía té en todas las reuniones familiares. Supe que te fuiste. Habitación 1247. Cuando estés lista para hablar, tengo 40 años de información que necesitas. Sonreí. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. Aston decía que no sobreviviría una semana sin él. Pero nunca se preguntó qué hacía yo con todas esas horas en que me dejaba sola. Nunca se preguntó por qué su secretaria conocía mi apellido de soltera. Jamás imaginó que su trofeo podría haber estado tomando notas todo ese tiempo. 7 días. Eso era todo lo que necesitaba para demostrar que se equivocaba. Después de eso, me tomaría el resto de mi vida para demostrar que tenía razón. Las llaves que dejé sobre la encimera no fueron una rendición. Fueron una declaración de guerra. Y a diferencia de Aston, yo ya había leído todos los términos y condiciones. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en el Ritz. Había establecido una rutina. Operaciones bursátiles por la mañana desde mi suite, caminatas por Central Park por la tarde, y por las noches, revisar los documentos que Margaret me iba entregando con prudente precisión. Cada archivo que compartía revelaba una capa más de corrupción dentro del imperio Whitmore. Pero hoy era distinto. Hoy era 15 de mayo, nuestra fecha real de aniversario. Y a pesar de todo,
Había aceptado una cena solo para hablar de los aspectos logísticos, según dijo Aston por teléfono, con ese tono calculadamente neutro. Tenemos que ser civilizados con esto, dijo. El salón de belleza de la Quinta Avenida era el mismo que había frecuentado durante nuestro matrimonio. Celeste, mi estilista, trabajaba con destreza entre mi cabello. ¿Ocasión especial?, preguntó, sin notar la amarga ironía de sus palabras. Cena de aniversario, respondí, viendo mi reflejo transformarse en lo que Aston siempre prefería. Pulida, controlada, impecablemente costosa. 4 años, ¿verdad? ¡Qué maravilla! ¿A dónde te lleva? A L. Auberge Bernardine, su restaurante favorito, contesté. Allí los camareros sabían sus preferencias de vino y el chef enviaba platos de cortesía a su mesa habitual. Yo misma había hecho la reserva, sabiendo que él la olvidaría. La confirmación del correo electrónico reposaba en mi teléfono, justo al lado de los 17 documentos legales que mi abogada había preparado para el verdadero propósito de esa noche. El vestido había costado $8.000, más que el salario mensual de la mayoría de la gente, cargado a la tarjeta que él aún no había congelado. Azul oscuro, su color favorito en mí, aunque no había comentado nada sobre mi apariencia en los últimos 6 meses. Me observé en el espejo de la boutique. Cada centímetro representaba a la esposa perfecta que él había moldeado, excepto por la memoria USB escondida en mi bolso de mano, con 40 gigabytes de pruebas. Cuando salía del salón, mi teléfono vibró. Un mensaje de Aston. Pequeño cambio. Nathan y Diana se unen a nosotros. Necesitamos hablar del trato con Singapur. A la misma hora, por supuesto. Nuestro aniversario se había convertido en una reunión de negocios. Sentada en el asiento trasero del taxi, veía Manhattan difuminarse por la ventana mientras tecleaba una sola palabra. Perfecto. No captaría el filo detrás de esa palabra. Ni notaría que era la primera vez que no añadía un emoji de corazón ni un te amo al final. 20 minutos después, otro mensaje. En realidad, mi padre insiste en que vayamos al recinto. Está organizando una cena allí. 8 en punto. El conductor ya se dirigía hacia Midtown. Cambio de planes, le dije. A la residencia Whitmore, en Westchester. La ironía no se me escapó. Iba vestida con un atuendo que valía una pequeña fortuna para cenar en la casa de un hombre que ni siquiera se había molestado en aprender mi apellido antes de que se convirtiera en Whitmore. La propiedad de Richard se extendía sobre 12 acres de perfección meticulosamente podada. El camino circular estaba repleto de coches. Reconocí el Bentley de Nathan, los autos de 2 socios del fondo, incluso el nuevo Tesla de Graham Chen. Esto no era un cambio de planes. Era una emboscada disfrazada de cena familiar. Patricia abrió la puerta, la tercera esposa de Richard, 28 años, más joven que yo. Su sonrisa tenía esa expresión de agotamiento resignado que había visto en mi propio reflejo últimamente. Mila, te ves radiante, dijo, aunque sus ojos decían otra cosa. ¿Por qué viniste? El vestíbulo se abría hacia el gran salón, donde Aston reinaba con un vaso en la mano, el tercero, por el color en sus mejillas. Me lanzó una mirada rápida, evaluando el vestido, el peinado, el esfuerzo. Luego simplemente giró hacia su conversación, ignorándome por completo. Nathan me saludó con un gesto. Diana estaba apartada, concentrada en su martini como quien quisiera desaparecer. La encantadora Mila. Tronó Richard, apareciendo desde su despacho. Me besó la mejilla, con el olor a cigarros y bourbon flotando en el aire. Aunque he oído que últimamente no está siendo tan encantadora. Esa tontería de la separación. Mal negocio. Tú lo entiendes, ¿verdad? Margaret apareció entonces con una bandeja de copas de champaña. Nuestros ojos se encontraron apenas un segundo, suficiente para que supiera que comprendía perfectamente la situación. Al entregarme la copa, sus dedos rozaron los míos. Algunos aniversarios, susurró casi inaudible, son sobre finales, no comienzos. El comedor estaba dispuesto para 12. Reconocí la mayoría de los rostros, socios, esposas, incluso el abogado de Aston, aunque no lo noté hasta más tarde.
Habían orquestado toda la velada para presionarme a volver al redil. Me senté en el lugar asignado, entre Nathan y la esposa de Graham, justo frente a un retrato del abuelo de Aston, el Whitmore original, quien había construido este imperio sobre tráfico de información privilegiada y matrimonios estratégicos. La cena se sirvió por cursos. En algún punto entre la sopa y el pescado, Aston comenzó su espectáculo. Una historia divertida sobre cómo Mila y yo nos conocimos, anunció, aunque nadie lo había pedido. La sala giró hacia él con atención ensayada. Ella estaba en la conferencia Milken, completamente perdida. Entró a un panel de derivados pensando que trataba sobre arte derivativo. Hizo una pausa para la risa, que llegó enseguida. Luego preguntó si los hedge funds eran fondos para jardinería. La historia era una farsa. En realidad, yo había estado en esa conferencia presentando mi tesis de posgrado sobre manipulación de mercados en economías emergentes. Pero esa verdad no encajaba con su narrativa del hombre que rescata a la bella ingenua. Benditos los cachorros perdidos, añadió Nathan, alzando su copa. Son las mejores mascotas. Diana tomó mi mano bajo la mesa, un gesto de consuelo. Pero su compasión dolía más que sus insultos. Le devolví un apretón breve y luego murmuré, disculpen, necesito retocarme. Nadie creyó la excusa. Las mujeres ya no retocaban nada. La puerta del despacho de Richard estaba entreabierta. La pantalla de su ordenador brillaba, olvidada en su prisa por hacer de anfitrión. Entré con cautela, memorizando todo, la disposición del escritorio, la caja fuerte detrás de una pésima reproducción de los nenúfares de Monet, el archivador marcado como privado. Su contraseña estaba escrita en un post-it pegado al monitor. Richard 3 almohadilla 1936. Su año de nacimiento y su personaje favorito de Shakespeare. Estos hombres se creían tan ingeniosos. Desde la ventana podía ver la mesa del comedor. Todos reían por algo. Aston estaba de pie, gesticulando con su copa, interpretando a la perfección su papel de esposo exitoso, mientras su verdadera esposa se movía entre sombras, recolectando información. Cuando regresé, la conversación había girado hacia los negocios, la expansión en Singapur, ratios de apalancamiento, evaluaciones de riesgo. Las esposas permanecían calladas, piezas decorativas mientras los hombres hablaban de millones como si fueran billetes del Monopoly. Entonces Nathan, lo bastante ebrio para ser cruel, hizo su declaración. ¿Saben qué es Aston? Un constructor de imperios. Y Mila aquí, su vitrina de trofeos. Hermosa, elegante, pero, al final, solo para exhibir. Las risas que siguieron tenían un filo cortante, como si todos supieran que el chiste dolía más de lo que aparentaba. Aston levantó su copa con una sonrisa de superioridad. La mejor inversión que he hecho, dijo. Grandes beneficios fiscales, mínimo mantenimiento, y se valoriza en todos los eventos sociales adecuados. Margaret estaba recogiendo los platos, moviéndose con una lentitud deliberada. Nuestras miradas se cruzaron desde el otro extremo del comedor, y en sus ojos vi 40 años de ira acumulada, 40 años observando cómo mujeres como yo eran reducidas, reemplazadas, descartadas. Su leve asentimiento me lo dijo todo. Lo había oído todo. Lo había grabado todo. Y estaba lista, cuando yo lo estuviera. Algo dentro de mí cambió. No se rompió, se endureció, se volvió tan claro y firme como el diamante de mi anillo, que de pronto se sintió más como un grillete que como una joya. Esa noche, el diamante de mi dedo atrapaba la luz mientras caminaba fuera de la mansión de Richard. Cada destello lanzaba pequeños arcoíris, promesas diminutas de venganza. En el coche, saqué un teléfono plegable barato de debajo del asiento del pasajero. Lo había comprado en efectivo en una bodega donde nadie hacía preguntas. Mis dedos teclearon un mensaje sencillo al único número guardado. Martes, 2 de la tarde Jade Garden, Chinatown. La respuesta de Margaret llegó en minutos. Llevaré el té. 3 días de espera se sintieron como 3 años. Mantuve mi rutina en el Riz, pedía servicio a la habitación, hacía pequeñas operaciones bursátiles para mantener la mente afilada. Aston había dejado de llamar. Su abogado se encargaba de todo ahora,
enviando cartas formales sobre una reconciliación en interés de la estabilidad financiera. Cada carta iba directo a la trituradora, y de ahí a Patricia Kim, mi nueva abogada, que vivía en Connecticut, a 2 horas de distancia, donde las conexiones de Aston no significaban nada. El martes llegó gris y húmedo. El Jade Garden se encontraba entre una funeraria y una tienda de bolsos falsos. Las ventanas estaban empañadas por décadas de vapor de canastas de dumplings. Nadie del mundo de Aston pondría jamás un pie allí, lo que lo convertía en el lugar perfecto. Margaret ya estaba sentada en el rincón del fondo, con un cardigan a pesar del calor. Parecía la abuela de alguien que se había perdido camino a la iglesia. Pero en sus ojos, en esos ojos había 40 años de furia meticulosamente archivada. Señora Whitmore, empezó, y la interrumpí. Hawthorne. Uso de nuevo mi apellido de soltera. Sonrió, empujando una vieja lata de galletas de mantequilla hacia mí. La tapa tenía flores pintadas, de esas que las tías suelen usar para guardar hilos y agujas. Dentro, envuelto en papel de seda, había un tubo de lápiz labial. Gíralo 3 veces y tira, instruyó. El pintalabios era en realidad una memoria USB. 16 gigas de lo que Margaret llamaba seguro. Empecé a recopilar todo en 1982, dijo con voz apenas audible sobre el murmullo del restaurante. La primera esposa de Richard, Elena, sospechaba que algo no cuadraba en los libros. Me pidió que observara, que escuchara. Hizo una pausa. Y luego tuvo su accidente. Sus dedos trazaron comillas en el aire. Un solo coche, clima perfecto, frenos fallidos. Después de eso, guardé todo, continuó. Cada memo, cada transcripción de llamadas a las que tuve acceso, cada amante pagada con fondos de la empresa, cada informe enviado a la SEC que no coincidía con los registros internos. El camarero trajo el té y ambas callamos hasta que se alejó. Margaret sirvió con manos firmes, aunque noté un leve temblor cuando mencionó a Elena. La segunda esposa, Caroline, duró más, siguió. Mujer inteligente, MBA en Wharton. Comenzó a hacer las preguntas correctas en el 4º año. Richard la internó por agotamiento. Firmó los papeles del divorcio desde una clínica psiquiátrica. Renunció a todo para evitar un tratamiento indefinido. Mite se enfrió mientras Margaret detallaba 2 décadas de crímenes financieros, cada uno documentado con precisión en esa diminuta unidad. Pero lo peor lo reservó para el final. Tu esposo no solo es cómplice, Mila, dijo. Está preparando algo con la esposa de Nathan, con Diana. Hay un rastro de flores cargadas a empresas fantasma, reservas de hotel que coinciden con sus supuestas reuniones de clientes. Su voz bajó aún más. Planea dejarte. Pero primero necesita destruir tu credibilidad. Aquella cena de aniversario. Todos fueron testigos de tu comportamiento inestable. Caminarte, dejar tus llaves, lo presentarán como un colapso nervioso. El camarero dejó una cesta de dumplings, pero ninguna de las dos la tocó. Yo pensaba en la mano de Diana apretando la mía en la cena, preguntándome si su empatía había sido genuina o parte de otro juego. Esa noche, ya en mi habitación del hotel, encendí el portátil y conecté la memoria USB. Abrí los archivos de Margaret. Era abrumador, 40 años comprimidos en carpetas ordenadas por año, por delito, por víctima. Pero necesitaba más. Necesitaba los registros de Aston para confirmar cada pieza. Llamé a Patricia Kim. Contestó al segundo timbrazo, a pesar de ser casi medianoche. Necesito crear una empresa, le dije. Algo que no signifique nada. Que pueda ser cualquier cosa. ¿Cuándo? Mañana. Eso es trabajo urgente. Costará. Pagaré el triple. 2 horas al norte por la enero del 95, pasando las salidas hacia Greenwich y Stamford, donde los colegas de Aston vivían encerrados en sus propias prisiones de mármol. La oficina de Patricia ocupaba el segundo piso de un edificio modesto que también albergaba un dentista y un asesor fiscal. Sin mármol. Sin arte moderno. Solo diplomas en la pared y una cafetera vieja. Ya tenía los papeles listos. Phantom Rose Holdings LLC,
incorporada en Delaware, registrada en Connecticut, con una dirección comercial que conducía a un apartado postal, que conducía a otra empresa, que no llevaba a ningún lado. La estructura es completamente legal, explicó Patricia, deslizándome los documentos, pero lo bastante compleja como para que rastrearla lleve meses de contabilidad forense. Para entonces, ya habrás hecho lo que planeas hacer. ¿Y cómo sabes que planeo algo? Pregunté. Patricia se recostó en la silla, observándome con calma. Porque las mujeres que pagan el triple por una empresa fantasma no lo hacen por diversión. Lo hacen por supervivencia. Una semana después, Aston viajó a Singapur. 5 días de reuniones sobre la expansión en Asia, según él. Aunque yo sabía, gracias a la información de Margaret, que en realidad estaba abriendo cuentas a las que nunca podría acceder. La empleada doméstica, María, pareció aliviada cuando le dije que tomara la semana libre. Vacaciones pagadas. Limpieza de primavera, le expliqué. Necesito hacerlo sola. Sola en nuestro penthouse, me convertí en otra mujer. No la esposa trofeo. No el adorno. Sino una arqueóloga forense, desenterrando las pruebas de mi propia destrucción. La contraseña del despacho de Aston era patéticamente sentimental, nuestra fecha de boda. Como si eso significara algo más para él que una ventaja fiscal. Su computadora se abrió ante mí como un confesionario. Carpetas dentro de carpetas. Transacciones marcadas al minuto, mostrando patrones evidentes. Richard almorzaba con ciertos ejecutivos, y horas después Aston hacía operaciones con las acciones de esas mismas empresas. El patrón era tan obvio una vez que sabías dónde mirar. En su cajón cerrado, el que creía que yo desconocía, encontré correspondencia que me revolvió el estómago. No solo sobre Diana, sino sobre mí. Correos a Nathan hablando de mi fragilidad mental. Sugerencias de que podría necesitar intervención profesional. Planes para que me evaluara un psiquiatra, el mismo que Richard había usado con Caroline. Mis manos permanecieron firmes mientras fotografiaba cada página. Subía cada archivo a la nube cifrada de Phantom Rose Holdings. Cada documento volvió a su lugar exacto, alineado al milímetro. Aston volvería a una oficina que parecería intacta, mientras yo sostenía en mis manos copias de todo lo necesario para destruirlo. El último documento estaba en su caja fuerte personal. Había escondido la combinación dentro de un libro sobre Warren Buffett, creyéndose ingenioso. Dentro, más allá del efectivo y las monedas de oro, había una única carpeta marcada como estrategia de salida. No era sobre negocios ni inversiones. Era sobre mí. Un cronograma detallado, cuándo presentar la demanda de divorcio, cómo alegar abandono, qué bienes ocultar primero. Mi eliminación estaba programada como una fusión empresarial, con proyecciones de ganancias incluidas. Fotografié cada página. Luego me senté en su silla de cuero, observando las luces de la ciudad desde lo alto. En algún lugar, Margaret probablemente estaba archivando sus propios reportes. Patricia estaría construyendo la siguiente fase de estructuras corporativas. Y Aston dormía plácidamente en Singapur, soñando con imperios levantados sobre los huesos de las mujeres que habían confiado en él. Pero se equivocaba en algo. Yo no era otro trofeo más en su vitrina. Yo era la que sostenía el martillo. El martillo imaginario en mi mano pesaba más que todo su escritorio de caoba. Dejé el arma metafórica a un lado y me levanté de su silla. Mi reflejo apareció en la pantalla negra del ordenador. Una mujer que apenas reconocía. Alguien más dura, más calculadora, más despiadadamente lúcida que la chica que había caminado al altar 4 años atrás. A la mañana siguiente volví a mi rutina en el Equinox de Park Avenue. La piscina era mi santuario. 50 largos donde el mundo se disolvía en cloro y ritmo. Estaba saliendo del agua cuando apareció Diana. Llevaba un conjunto impecable de Lululemon, pero su rostro estaba agotado. Ojeras profundas, apenas disimuladas bajo el corrector. Nathan lo sabe, dijo sin preámbulo, mirando alrededor del solitario borde de la piscina. Sobre los mensajes de Aston conmigo. Contrató a un investigador privado. Clonaron nuestros teléfonos.
El agua goteaba de mi cabello sobre las baldosas de mármol. ¿Por qué me estás contando esto? Pregunté. Porque, sea lo que sea que estés planeando, y no me insultes fingiendo que no lo haces, estos hombres no solo se enfadan cuando los acorralas. Se vengan. Se bajó las enormes gafas de sol, revelando un moretón a lo largo de la mandíbula. Cuidadosamente maquillado, pero visible a esa distancia. Nathan ya está moviendo activos al extranjero, añadió. Richard ha estado llamando a jueces con los que juega al golf. Saben que algo se acerca. Antes de que pudiera responder, ya se había marchado. Sus tacones resonaban firmes sobre el suelo húmedo. Me quedé sentada, el olor a cloro quemándome la nariz, preguntándome si la habían enviado para ponerme a prueba o para advertirme. Con esa gente, la amabilidad y la crueldad solían llevar la misma máscara. Esa tarde, Aston regresó a casa con un ramo de lirios, mis flores menos favoritas, aunque solo lo había mencionado una vez, 3 años atrás. Desde entonces, siempre me traía rosas, cuando recordaba hacerlo. Los lirios significaban algo. Significaban que ahora estaba prestando atención. Pensé que podríamos cenar juntos, dijo, colocando el ramo justo donde alguna vez estuvieron mis llaves. Como antes. No habíamos comido solos en 6 meses. Lo observé servir vino, el buen Bordeaux que normalmente reservaba para clientes importantes. Preparó una tabla de quesos con un cuidado inusual. Sus manos, normalmente firmes al firmar transacciones millonarias, tenían ahora un leve temblor. He estado pensando, dijo, tomando asiento frente a mí, en aquella mesa para 12 que jamás había albergado una cena familiar. Deberíamos tomarnos unas vacaciones. Solo nosotros. Tal vez ese lugar en Montana sin señal de celular. ¿Recuerdas cuánto te gustaban las montañas? Lo había mencionado una sola vez, durante la luna de miel que él pasó entera en llamadas de trabajo. El hecho de que lo recordara ahora sonaba como una trampa con dientes ocultos. ¿Cuándo? Pregunté, cortando un trozo de queso manchego con precisión quirúrgica. La próxima semana. O antes. Mañana mismo, si quieres. Su entusiasmo lo delataba. Pareces estresada, Mila, continuó. La separación, los hoteles, no te está haciendo bien. Empujó un documento hacia mí. Nuevos papeles del seguro, explicó. Mejor cobertura para ambos. Sus ojos siguieron cada movimiento de mi mano mientras tomaba el bolígrafo, buscando cualquier rastro de duda o sospecha. Debajo de la mesa, mi teléfono capturaba cada página. La aplicación de Patricia Kim funcionaba en silencio, almacenando todo en la nube encriptada de Pantone Rose. ¿Confías en mí? Preguntó. Su voz colgaba en el aire como un candelabro a punto de caer. Por completo, mentí, firmando con la misma mano con la que había documentado sus planes para destruirme. 3 días después, mi madre llegó desde Ohio. Y fue Aston quien fue a recogerla al aeropuerto JFK, algo que nunca había hecho. Llevaba su equipaje, elogió su nuevo corte de cabello, le preguntó por su jardín con un interés tan falso que brillaba de pulido. «Oh, cariño», exclamó ella, tomándome del brazo mientras Aston preparaba un gin tonic con la proporción exacta que sabía que a ella le gustaba. «No me dijiste que las cosas habían mejorado». Se le ve tan atento. Las palabras que quería decir se agolparon detrás de mis dientes. Está actuando, mamá. Esto es una obra. Tú eres la audiencia, y yo, soy el decorado. Y en algún punto, habrá un final, uno donde yo termine internada o muerta. Pero solo sonreí. Sí, mamá. Aston es todo un hombre de sorpresas. Esa semana fue una clase magistral en manipulación emocional. Obras de Broadway que antes calificaba como una pérdida de tiempo. Cenas en restaurantes imposibles de reservar, aunque sabía que su asistente había hecho las llamadas esa misma mañana. Un día de spa sorpresa para nosotras dos, mientras él atendía asuntos urgentes. Mamá brillaba bajo tanta atención. Incluso lloró cuando Aston brindó por ella en la cena, llamándola la mujer que crió a una hija tan increíble. Lo observé desde el otro extremo de la mesa,
interpretando a la perfección el papel de yerno ideal, y comprendí con una frialdad escalofriante que nunca lo había visto esforzarse así antes. Esa era su verdadera habilidad, el encanto que había construido su imperio, ahora dirigido a convencer a mi madre de que su hija estaba a salvo. La última noche de su visita, mamá se sentó en la cama de la habitación de huéspedes, sosteniendo mis manos. «Cariño, has bajado de peso», dijo suavemente. «Y tu sonrisa es distinta. Ensayada». Sus dedos rozaron mis pómulos, más marcados por meses de apenas comer. «¿Eres feliz?» Detrás de ella, a través de la puerta entreabierta, vi la sombra de Aston en el pasillo, escuchando. «Estoy exactamente donde planeé estar», dije, en voz alta, lo bastante para que él me oyera, y lo bastante ambigua para que fuera verdad. Después de que mamá se fue, Margaret me envió un mensaje. «Tenemos que reunirnos en un sitio nuevo». El lugar, la sala de lectura de la Biblioteca Pública de Nueva York, donde ella era voluntaria enseñando alfabetización a inmigrantes. La ironía era perfecta. Enseñaba a leer rodeada de los hombres más poderosos de la ciudad, los mismos que jamás habían leído el costo humano de sus contratos. Extendió recortes de periódico sobre la mesa de madera gastada, como si fueran cartas del tarot revelando mi futuro. Elena Whitmore, 1994. Condujo su Mercedes por un puente. Clima perfecto. Sin marcas de frenado. Caroline Whitmore, 2003. Internada por agotamiento. Divorciada mientras estaba sedada. Desaparecida después de firmar los papeles. Jennifer Whitmore, 2015. Acusada de malversación. Ella no cometió fraude, ni robo. Fue acusada de bancarrota. Su última dirección conocida, un refugio en Detroit. «Ahora mira esto», dijo Margaret, colocando 4 fotografías en fila sobre la mesa. Elena, Caroline, Jennifer y yo. Todas rubias. Todas entre 1,63 y 1,68 metros de altura. Todas con la misma estructura ósea delicada, el tipo de rostro que luce bien en las fotos de los eventos benéficos. «Richard las elige», susurró, cuidando el tono por los estudiantes alrededor. Como si fueran castings. Jóvenes. Bellas. De familias de clase media impresionadas por el dinero. Lo bastante inteligentes para parecer interesantes, pero no tanto como para ser peligrosas. Las casa con Aston. Las usa para dar buena imagen. Y luego se deshace de ellas en el 4.º año, cuando empiezan a hacer preguntas. «¿Por qué el 4.º año?», pregunté. «Porque es el tiempo suficiente para establecer patrones de inestabilidad», explicó. «Y lo bastante corto para que no se formen lazos reales con su círculo social. Para el 5.º año, o te has ido, o estás rota». Me tomó la mano. Su piel era tan fina como papel, pero su agarre, firme. «Tú estás en el año 4, mes 3. Sea lo que sea que planeas, hazlo ahora». Elena esperó demasiado. Caroline luchó demasiado abiertamente. Jennifer confió en las personas equivocadas. Miré los rostros de aquellas mujeres que habían llevado mi apellido antes que yo. Sus caras se fundieron en una sola advertencia. «¿Y tú, Margaret?», pregunté con un hilo de voz. «¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué te quedaste?». Guardó silencio unos segundos, ordenando los recortes con la precisión de una bibliotecaria. Yo era la hija de la primera secretaria de Richard. Cuando mi madre murió, él me ofreció el trabajo por compasión. Tenía 19 años. Estúpida. Agradecida. Para cuando entendí lo que estaba documentando, ya estaba atrapada también. Un tipo diferente de jaula, pero jaula al fin. «Ahora tengo 62 años», dijo, con una media sonrisa amarga. Invisible y muy paciente. A nuestro alrededor, los estudiantes guardaban sus libros. Por los altavoces, la biblioteca anunciaba el cierre. Cuando nos levantamos, Margaret me entregó una última fotografía. Una joven, hermosa, rubia, no debía tener más de 22 años. «¿Quién es ella?», pregunté. «Madison Hayes. Richard almorzó con su padre la semana pasada».
Recién graduada de la Universidad de Pensilvania. El compromiso se anunciará en menos de 6 meses. Los ojos de Margaret ardían con 4 décadas de ira comprimida en un solo punto. Será la próxima tú. A menos que las detengamos ahora. La foto de Madison ardía en mi bolsillo mientras salía de la biblioteca. 22 años. Toda una vida por delante. A punto de caminar directo hacia la misma trampa que atrapó a 4 mujeres antes que ella. Guardé la foto en mi cartera, detrás de mi antiguo carné de estudiante. El de antes de convertirme en la señora Whitmore. El de cuando aún tenía mi nombre y mis propios sueños. A la mañana siguiente inicié la primera transferencia. $8,000 desde nuestra cuenta conjunta. Lo suficiente para parecer una compra de muebles, no tanto como para llamar la atención de Aston. La cajera ni pestañeó. La señora Whitmore comprando cosas caras era tan rutinario como el café de la mañana. Convertí el dinero en efectivo en 3 bancos diferentes y lo deposité en la cuenta de Phantom Rose Holdings, en Connecticut. Patricia Kim me había enseñado cómo crear un rastro de papel que pareciera legítimo. Consultorías de diseño de interiores, decían los comprobantes. Al IRS le encanta la documentación, me había dicho. No importa si es ficción, mientras sea una ficción bien archivada. Esa noche, Aston llegó a casa a las 9, en lugar de su habitual 7. La corbata floja, la chaqueta en la mano y el olor a whisky precediéndolo. Yo estaba en la cocina preparando té cuando tropezó ligeramente al entrar. Perdí la cuenta de Morrison hoy, anunció, sirviéndose 3 dedos de Macallan, aunque parecían 4. 40 millones en activos. Dicen que hay preocupaciones de cumplimiento. ¿Puedes creerlo? ¿Cumplimiento? En mi firma. Mantuve el rostro neutro, aunque sabía que Margaret había enviado denuncias anónimas al oficial de cumplimiento de Morrison hacía 2 semanas. Qué desafortunado, dije, viéndolo vaciar medio vaso de un solo trago. Nathan cree que alguien está hablando con nuestros clientes, continuó, volviendo a llenar el vaso, esta vez con mano temblorosa. Dice que hay rumores de una investigación de la SEC. Ridículo. Al día siguiente moví 12,000. Al siguiente, 15. Tratamientos de spa, le dije a la cajera que preguntó. Mi esposo quiere que me mime un poco. Ella sonrió, probablemente pensando en su propio marido, que nunca notaría un gasto así. El consumo de Aston crecía en proporción exacta a sus pérdidas. Cada noche traía una nueva crisis. Otro cliente retirando fondos, otro socio haciendo preguntas, otro rumor sobre el gobierno federal. Pasaba horas en su estudio, las llamadas en altavoz mientras bebía y caminaba sin rumbo. Firmaba cualquier papel que yo le pusiera delante sin leerlo. Ajustes de poder notarial, modificaciones de seguros, enmiendas de fideicomiso. Su firma se volvía más descuidada cada día. El jueves por la mañana, Patricia llamó desde un número desconocido. ¿Puedes verme hoy? Es urgente. La encontré en un área de descanso de la enero del 95, sentada en su modesto Honda, con el aspecto de cualquier abogada suburbana, excepto por la tensión en sus hombros. El FBI me contactó, dijo sin rodeos. Saben que te represento. Quieren hablar contigo. Sentí el pecho apretarse. ¿Cómo lo? Richard Whitmore lleva 18 meses bajo investigación. Me interrumpió. Un ex empleado, Dennis Chin, presentó una denuncia como informante. Han estado armando un caso, pero necesitan a alguien con acceso interno que lo corrobore. Me entregó una tarjeta de presentación. Agente Sarah Coleman. Pidió hablar contigo específicamente. ¿Les dijiste algo? Pregunté. Se llama privilegio abogado-cliente, Mila. Pero si vas a moverte, tiene que ser ahora. Cuando el FBI haga pública la investigación, todos los activos serán congelados. Todo lo que no hayas movido quedará bloqueado en litigios durante años. Esa noche observé a Aston servirse su 6º trago antes de la cena. El teléfono no paraba. Nathan, Richard, abogados, asesores de crisis. Cada llamada lo hacía beber más, y firmar más. Sospechaba de todos, excepto de su esposa, que silenciosamente le rellenaba el vaso. Quizá deberías comer algo,
sugerí, interpretando a la esposa preocupada mientras calculaba cuánto más podría resistir su hígado. No tengo hambre, murmuró, mirándome con los ojos enrojecidos. Has estado diferente últimamente. Más tranquila. Terapia, mentí con suavidad. Estoy aprendiendo a aceptar lo que no puedo cambiar. El sábado llegó con la reunión mensual del club de damas en el Riverside Country Club. La temía. Sabía que estaría Ellen Brennan con su séquito de esposas que se entretenían humillándome desde hacía 4 años. Pero las noticias de Patricia habían encendido algo dentro de mí. Un contador invisible marcando el tiempo hasta el momento en que podría dejar de fingir. Ellen comenzó antes de que siquiera me sentara. Mila, querida, ¿sigues jugando con esas aplicaciones de inversión? Qué tierno cuando las esposas tienen pasatiempos, como los niños con cocinitas. La sala estalló en risitas perfectamente ensayadas. Margaret servía té en una esquina, tan invisible como el papel tapiz. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. En realidad, Ellen, dije, dejando que mi voz resonara en la habitación, mi portafolio ha subido un 340% este año. ¿Cómo va el tuyo? El silencio cayó como una guillotina. El rostro de Ellen pasó de la condescendencia al desconcierto. Abrió la boca, cerró, volvió a abrirla, como un pez recién sacado del agua. Perdón, ¿qué dijiste? Balbuceó. 340%, repetí con calma. ¿Quieres ver los estados de cuenta? Por cierto, disfruté especialmente apostar en corto contra la farmacéutica de tu marido el mes pasado. Hice una fortuna cuando rechazaron su patente, dije con una sonrisa cortés. Tú sabías lo de la patente, ¿verdad, Ellen? Su rostro se volvió pálido. No, no lo sabía. A su alrededor, las demás esposas se inclinaron hacia adelante, mirándome con una nueva mezcla de curiosidad y respeto. Por primera vez, me veían como algo más que la esposa bonita de Aston. Aunque supongo, continué, revolviendo el azúcar en mi té con calma medida, que algunas preferimos cocinas reales a las de juguete. Y portafolios reales a los de mentira. Margaret sonrió. No mucho, apenas una leve curva en sus labios mientras volvía a servirme té. La reunión continuó en un silencio extraño. El murmullo habitual de chismes fue reemplazado por miradas cuidadosas en mi dirección. Sabía que para esa noche Aston ya se habría enterado. Y para la mañana siguiente, Richard también sabría que su nuera tenía garras. Pero no me importaba. El reloj seguía corriendo, y yo estaba cansada de ser subestimada. La explosión llegó el miércoles. Estaba en mi habitación de hotel cuando mi teléfono se iluminó con notificaciones. Diana había solicitado el divorcio de Nathan. Y había presentado pruebas. No solo infidelidad, 3 amantes en 2 años, sino también fraude financiero, cuentas ocultas y una cadena de correos demoledora donde Nathan discutía con su abogado cómo eliminar a Diana de la ecuación. Aston me llamó 17 veces en 1 hora. Respondí en la número 18. ¿Qué le dijiste? Escupió sin siquiera saludar. ¿A quién? Pregunté. A Diana. Nathan cree que fui yo quien filtró información, pero dice que ustedes se llevaban bien en las cenas, que debiste haberle contado algo. No le dije nada, respondí con calma. Era cierto. Diana había encontrado sus propias pruebas. Había librado su propia guerra. Éramos soldados paralelos que nunca habían comparado estrategias. A través del teléfono, escuché algo romperse en su oficina. Se retira del fondo, gritó Aston. 20 años de sociedad, destruidos. Dice que lo traicioné por una mujer. Su risa fue amarga, quebrada. Ni siquiera estaba interesado en Diana. Es demasiado vieja, demasiado lista. Solo estaba manteniendo opciones abiertas. La confesión debería haberme dolido. No sentí nada. Solo anoté mentalmente cada palabra, prueba que Patricia podría necesitar más adelante. Del otro lado, la voz de Nathan se oía gritar. Siempre creíste que eras más listo que todos. Pues felicidades. Acabas de destruirnos a los dos. La llamada se cortó. Aston no volvió a comunicarse. Pero 1 hora después,
Margaret envió un mensaje. Richard convocó una reunión de emergencia. Todos los socios. El imperio se está resquebrajando. Me quedé mirando la pantalla del teléfono. Las palabras "el imperio se está resquebrajando" brillaban ante mis ojos como una profecía cumplida. Mis manos se movieron solas. Saqué una peluca roja del armario, comprada en efectivo 3 semanas antes, en una tienda de disfraces en Queens donde nadie hacía preguntas. El vestido era de poliéster barato, de esos que nunca usaría una Whitmore. Unas gafas de sol oscuras completaban la transformación. Una mujer cualquiera, nadie, alguien que no existía en el mundo de los Whitmore. El edificio de oficinas de Nathan, en Madison Avenue, tenía una seguridad que parecía sofisticada, pero era puro teatro. Había estado allí decenas de veces como esposa de Aston. Sabía que los guardias rotaban su almuerzo a las 12:30. Sabía que la asistente de Nathan, Sarah, se ausentaba exactamente 45 minutos para ir por sushi 3 calles más allá. El ascensor hasta el piso 42 pareció interminable. En mi bolso, un sobremanila contenía impresiones de cada mensaje en el que Aston se burlaba de Nathan. Su desprecio, su burla, sus planes detallados para robarle clientes cuando la sociedad se disolviera. Pero el veneno real estaba en el fondo, las proyecciones financieras de Aston para adquirir a Diana tras su divorcio, con cálculos sobre su herencia y cómo acceder a ella a través del matrimonio. La puerta de la oficina de Nathan era de caoba, con su nombre grabado en letras doradas. Deslicé el sobre por debajo, escuché el susurro del papel cruzar su alfombra persa y regresé al ascensor sin apresurarme. Las cámaras de seguridad mostrarían a una mujer cualquiera, caminando con paso firme, pero sin urgencia. 3 horas más tarde, Margaret me reenvió un correo de la asistente de Aston. Carta de disolución de sociedad recibida de parte de Nathan Chin. Efectiva de inmediato. El equipo legal solicita reunión urgente. El Hotel Warwick, en la calle 54, todavía aceptaba pagos en efectivo si uno tenía suficiente. Me registré como Mila Hawthorne, mi apellido de soltera sintiéndose como un escudo que por fin sabía cómo usar. La habitación era pequeña pero limpia. En el escritorio coloqué mi laptop y el teléfono desechable que Patricia me había dado. La línea de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, respondió tras 12 tonos. Primero una grabadora automática. Presione 1 para denuncias, 2 para fraudes, 3 para delitos financieros, como si denunciar años de corrupción fuera tan simple como pedir una pizza. Por fin, una voz humana, División de Cumplimiento de la SEC, ¿en qué puedo ayudarla? Necesito reportar un caso de tráfico de información privilegiada sistemático en Whitmore Capital Management, dije, con voz tan firme como el mármol. Tengo 5 años de evidencia documentada, incluyendo transacciones con marcas de tiempo que coinciden con información material no pública. La agente, se presentó como Jennifer Lu, escuchó en silencio mientras le relataba todo, las comidas de Richard con ejecutivos, seguidas de las operaciones perfectamente sincronizadas de Aston, las empresas fantasma, las cuentas offshore, el patrón tan claro que hasta un niño podría seguirlo. Me hizo preguntas técnicas, precisas, que revelaban que comprendía exactamente lo que le estaba contando. ¿Por qué decide presentarse ahora, señora Whitmore? Preguntó finalmente. Miré por la ventana. El perfil de Manhattan se recortaba contra el cielo, todas esas torres construidas por hombres como Richard y Aston. Porque finalmente entendí que quedarme callada me hace cómplice, respondí. Y porque están a punto de hacerle a otra mujer lo mismo que me hicieron a mí. Después de la llamada, copié los 40 años de pruebas de Margaret en 3 unidades USB. Coloqué una en una caja de seguridad en Chase Bank, otra en Bank of America, y la tercera en la caja fuerte del despacho de Patricia. Las instrucciones eran simples. Si algo me pasa, entrega todo al FBI, la SEC y al New York Times al mismo tiempo. Esa noche, el Mercedes negro de Richard entró al garaje del edificio. Lo observé desde la ventana del penthouse. Su rostro estaba tenso, una mezcla de furia y miedo. No se molestó en pasar por recepción. Tenía su propia llave, privilegio de un suegro que poseía el 30% del fondo de su hijo. ¿Dónde están los libros?
Rugió su voz antes de siquiera llegar al despacho de Aston. ¿Qué libros, papá? Respondió él, con un tono que pretendía calma y sonaba a culpa. Yo me mantenía pequeña, invisible en la cocina, preparando café con movimientos lentos y metódicos, mientras las voces subían y bajaban detrás de las paredes. Mi teléfono, oculto junto a un jarrón en el pasillo, grababa cada palabra. Nathan se fue, decía Aston, pero podemos manejarlo sin él. Nathan fuera. Morrison fuera. Chin retiró todo esta mañana. El FBI estuvo en la oficina de Chen, haciendo preguntas sobre nuestras operaciones, replicó Richard, furioso. Eso es imposible, dijo Aston. Todo lo que hacemos era a prueba de fallos. Hasta que alguien empezó a hablar, gruñó Richard. Su voz bajó, cortante. Me prometiste que las esposas estaban controladas. Dijiste que Mila era demasiado estúpida para entender lo que firmaba. Lo es, insistió Aston. Ni siquiera sabe leer un estado financiero. Entré al salón con la bandeja de café en las manos, el rostro perfectamente neutral. La esposa devota sirviendo café mientras el mundo a su alrededor la asqueaba tanto como los muebles que la rodeaban. Ambos me miraron. Richard, con una frialdad analítica. Aston, con esa condescendencia acostumbrada. ¿Con crema? Le pregunté a Richard. Me ignoró, girándose de nuevo hacia su hijo. Encuentra la filtración, ordenó. Arréglalo, o estamos acabados. Trabajaron hasta las 2 de la madrugada, esparciendo papeles sobre el despacho de Aston como si fueran cartas del tarot que pudieran predecir su destino. Escuché la impresora rugiendo sin parar, documentos siendo triturados, llamadas a abogados que cobraban $2.000 la hora por contestar el teléfono pasada la medianoche. A las 3, Aston había caído dormido en su silla, rodeado de las ruinas de su propio imperio. Su cabeza descansaba sobre una pila de contratos, y una mancha de saliva se extendía sobre papeles que alguna vez valieron millones. El gran genio financiero, reducido a un hombre exhausto, sentado en el trono construido sobre los huesos de las mujeres que subestimó. Recorrí el penthouse por última vez. No con nostalgia, sino con la eficiencia fría de quien ya se ha ido. Mi ropa permaneció en el armario. Dejaría que él explicara por qué su esposa se marchó sin llevarse nada. Las joyas también quedaron en sus cajas, diamantes manchados de culpa y oro empapado en sangre, cosas que nunca me pertenecieron realmente. En mi bolso, solo lo esencial, mi laptop, mis documentos reales, y la información bancaria de Phantom Rose Holdings, que ahora contenía exactamente el 50% de nuestros activos líquidos, retirados legalmente durante las últimas semanas. Dejé las llaves sobre la encimera de granito, alineadas con precisión militar, la de la casa, la del coche, la de la caja fuerte. Junto a ellas, una sola nota en mi papelería personal, de la costosa que él había mandado hacer para que encajara en el papel. Revisa tus cuentas. El portero no preguntó nada. En su mundo, los ricos podían hacer lo que quisieran, cuando quisieran. Seguramente había visto cosas más raras. El aire de octubre me golpeó el rostro cuando salí a la calle. Frío, cortante, absolutamente perfecto. 23 pisos arriba, Aston dormía en su silla, ignorante de que su esposa acababa de disparar el primer tiro de una guerra que ya había comenzado. En 6 horas, despertaría para descubrir que la mitad de sus cuentas había desaparecido, y que el FBI lo tenía en la mira. ¿Destino?, preguntó el conductor del Uber. Por primera vez en 4 años, le di una dirección que era solo mía. El coche me dejó frente al Hotel Warwick, justo cuando el sol empezaba a pintar de oro las torres de Manhattan. Pagué en efectivo, crucé el vestíbulo sin mirar atrás y subí al ascensor hacia mi habitación del piso 12. Desde la ventana tenía una vista perfecta de nuestro edificio. El edificio de Aston. O al menos, lo que quedaba de él. Pedí servicio a la habitación, huevos benedictinos, fruta fresca y café lo bastante fuerte como para resucitar a los muertos. La normalidad del momento se sentía irreal. A las 6:52 abrí la laptop y entré a nuestras cuentas conjuntas. Sabía que los bancos notificarían a Aston en cuanto abrieran a las 7. A las 7 en punto,
Actualicé la página. Los números cambiaron ante mis ojos. Las divisiones automáticas que Patricia había preparado semanas atrás se habían ejecutado. 17 millones de dólares redistribuidos según la ley matrimonial del estado de Nueva York. La mitad de todo, exactamente como lo estipulaba el acuerdo prenupcial que Aston había insistido en redactar. El mismo acuerdo que él creía su escudo, y que en realidad garantizaba mis derechos sobre los bienes conyugales. Mi teléfono, boca arriba sobre el mantel blanco, se iluminó a las 7:03. La foto de Aston, tomada el día de nuestra boda, donde parecía invencible, apareció en la pantalla. Dejé que sonara. Una vez. 2. 9 veces en total antes de enviar todas las llamadas al buzón. Activé la grabadora y escuché sus mensajes, uno por uno, reproduciéndolos en voz alta para la habitación vacía. Primer mensaje: Mila, ¿qué está pasando? El banco acaba de llamar. Hay un error con nuestras cuentas. Cuarto mensaje: esto no tiene gracia. Llámame, tenemos que arreglarlo antes de que abran los mercados. 11º mensaje: ¿qué hiciste? ¿Qué demonios hiciste? 19º mensaje: por favor. Sea lo que sea que intentas lograr, podemos resolverlo. No entiendes la posición en la que me estás poniendo. 28º mensaje: están llegando las llamadas de margen. No puedo cubrirlas sin esos fondos. Estás destruyendo todo lo que construimos. 35º mensaje: Mila, por favor. Están congelando todo. El FBI está aquí. Dios, contesta, por favor. Al mediodía, su voz había pasado del mando al ruego. La 47ª llamada entró mientras yo terminaba mi segunda taza de café. Esta vez reconocí el número. Su abogado. Señora Whitmore, habla James Kellerman. Su esposo me ha contratado para discutir el movimiento irregular de activos matrimoniales. Necesitamos. Colgué antes de que terminara y bloqueé el número. Luego llamé a Patricia. Están entrando en pánico, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Todo lo que hicimos fue completamente legal. Los fondos eran conjuntos, tú tenías derecho pleno de retiro, y seguimos la ley al pie de la letra. ¿Y puede impugnarlo? Pregunté. Claro, pero tardará meses. Y para entonces, hizo una pausa, con una calma deliciosa, para entonces tendrá problemas mucho más grandes. Esa noche cenaba en mi habitación. Un trozo perfecto de salmón, el primero que realmente saboreé en meses. Mi apetito había vuelto. El teléfono vibró con una alerta de noticias. Encendí la televisión, puse CNN y lo vi. Las imágenes eran hermosas en su brutalidad. Richard Whitmore, el hombre que construyó un imperio sobre las pérdidas ajenas, esposado desde su mansión en Westchester. Su cabello plateado, despeinado. Su traje caro, arrugado. Los agentes del FBI cargando cajas de evidencia, una tras otra, cada una llena de los 40 años de documentos que Margaret había reunido pacientemente. Las autoridades federales arrestaron esta mañana al magnate de fondos de cobertura Richard Whitmore, tras una investigación de años por uso de información privilegiada, evasión fiscal y fraude electrónico, anunció la reportera. Fuentes indican que múltiples denunciantes aportaron pruebas clave, incluyendo registros detallados que abarcan 4 décadas. Mi teléfono se encendió con un mensaje de Margaret, solo un emoji de botella de champaña. Margaret, que nunca había enviado un emoji en su vida. Margaret, que había servido café a esos hombres mientras documentaba sus crímenes, acababa de ver cómo la justicia llegaba por fin a la puerta de los Whitmore. 3 semanas pasaron en una calma extraña. Me reuní con agentes del FBI, entregué testimonio, y observé desde mi habitación de hotel cómo el imperio se desmoronaba en tiempo real. Nathan huyó a Suiza. Graham Chin se declaró culpable al instante, buscando una sentencia reducida. Otros socios se delataron entre sí, compitiendo por salvarse primero. Y entonces, un jueves por la noche, Aston me encontró. Estaba sentada en el bar del Ritz-Carlton, bebiendo champaña comprada con mi propio dinero. Dinero ganado con operaciones bursátiles que él siempre creyó un simple juego de esposa ociosa.
Apareció como un fantasma envuelto en un traje caro. Sin afeitar, ojeroso. Su chaqueta de Tom Ford arrugada, como si hubiera dormido con ella. Destruiste todo, dijo, sin preámbulo, parándose demasiado cerca. El aliento le olía a whisky. Eran las 6 de la tarde. Giré lentamente sobre mi taburete, lo miré directo a los ojos enrojecidos y dije: no destruí nada, le respondí con calma. Solo revelé la verdad. Teníamos una vida, Mila. Su voz temblaba entre la rabia y la incredulidad. Tú tenías una vida, corregí. Yo solo interpretaba un papel en tu espectáculo. Tomé un sorbo de champaña, dejando que las burbujas calmaran mi voz antes de continuar. Dijiste que no sobreviviría ni una semana sin ti. Han pasado 21 días, y el que se está ahogando eres tú. Aston intentó agarrarme del brazo, pero solo atrapó aire cuando me aparté. No entiendes lo que has hecho, dijo con la voz rota. Mi padre se enfrenta a 20 años. El fondo desapareció. Todo se desmoronó. Todo es exactamente lo que ustedes construyeron, respondí. Una casa de naipes. Yo solo dejé de contener la respiración. Su rostro se contrajo, la desesperación transformándose en ira. Subió la voz, llamando la atención de los demás clientes del bar. Estúpida zorra. Escupió. La camarera, una mujer de unos 60 años con la serenidad de quien ha visto demasiados hombres como él, se acercó sin prisa. Voy a pedirle que se retire, señor. ¿Sabes quién soy? Vociferó Aston. Sí, respondió ella con una calma afilada. Alguien que está molestando a mis clientes. En minutos, llegaron 2 guardias de seguridad. Lo escoltaron fuera con eficacia profesional mientras él gritaba sobre abogados, demandas y venganza. La camarera volvió a la barra, limpió un vaso y colocó otra copa de champaña frente a mí. Invita a la casa, dijo. Eso estaba pendiente desde hace mucho tiempo. 2 días después, Diana y yo fuimos citadas a declarar el mismo día, aunque nunca lo habíamos planeado. Se veía distinta. Más firme. Ya no era la flor marchita de las cenas de sociedad. Nos sentamos en el pasillo del tribunal sin hablar, pero entendiendo todo. El testimonio de Margaret fue el último, y duró 3 días completos. Llevó pruebas de todo. Sobornos, amenazas, cada mujer que destruyeron. Habló del accidente de Elena, de la internación de Caroline, de la quiebra fabricada de Jennifer. Presentó 4 décadas de evidencia con la precisión de alguien que había esperado toda su vida para hacerlo. ¿Por qué guardó todo esto?, preguntó el fiscal. Margaret ajustó sus gafas y miró directamente a Richard, sentado en el banquillo de los acusados. Porque sabía que algún día alguien sería lo bastante valiente para usarlo, respondió. Alguien como la señorita Hawthorne. El fiscal frunció el ceño. ¿Quiso decir la señora Whitmore? No, corrigió Margaret, con voz firme. La señorita Hawthorne. Recuperó su nombre. Recuperó todo. Esa noche, Patricia me llamó con noticias. El fiscal dice que con la evidencia de Margaret las condenas están garantizadas. Richard no volverá a ver la luz del sol. Y Aston enfrenta entre 15 y 20 años. Me quedé mirando las luces de la ciudad desde la ventana de mi habitación. Todas esas torres seguirían en pie mucho después de que el imperio Whitmore se convirtiera en polvo. Los rascacielos parecían más pequeños desde la oficina de Patricia. O tal vez yo los veía distinto ahora. Ella deslizó un documento sobre el escritorio, la sentencia de divorcio definitiva. Un papel que no pesaba nada, pero lo cambiaba todo. El fallo del juez llegó esta mañana, dijo, sonriendo apenas. La casa, el 60% de los activos líquidos restantes, y tus bienes personales, todos quedan a tu nombre. Recordé la escena del tribunal 3 días antes. Aston, sentado junto a su abogado, con el mismo traje que usó en nuestra boda, aunque ahora le colgaba del cuerpo. El estrés había borrado su brillo, su arrogancia. Parecía un hombre que por primera vez veía su propio reflejo sin filtros. Su abogado, Kellerman, hizo un último intento desesperado. Su señoría,
La señora Whitmore se benefició de estos supuestos delitos. Vivió en el lujo, disfrutó de las ganancias. Patricia se levantó con una calma letal, abrió su laptop y dijo: «Con el permiso del tribunal, me gustaría reproducir una grabación del propio señor Whitmore, fechada hace 14 meses». El sonido llenó la sala. La voz de Aston, clara y despectiva. No entendería un estado financiero ni aunque se lo dibujara con colores. Eso es lo mejor de casarse con alguien decorativo. Es demasiado estúpida para hacer preguntas complicadas. La jueza Catherine Chin, una mujer que probablemente había escuchado todas las variantes posibles de ese tipo de arrogancia, lo miró directamente. «Señor Whitmore», dijo con voz glacial, «parece que se equivocó por completo respecto a la inteligencia de su esposa. Tal vez, si hubiera dudado un poco menos de ella, habría sido más cuidadoso con sus crímenes. Ahora, con el decreto frente a mí, firmé cada línea donde Patricia me indicó, Mila Hawthorne. Cada firma era una pieza de mí regresando a su lugar. La compensación por la denuncia debería liberarse la próxima semana», añadió Patricia. «Entre la tuya y la de Margaret, tendrán más que suficiente para comenzar lo que planean». Margaret me esperaba en el vestíbulo, usando un traje nuevo. Era la primera vez que la veía sin su uniforme de servicio. Caminamos 2 calles hasta el edificio donde había funcionado el fondo de Aston. El directorio del vestíbulo aún mostraba un espacio vacío donde antes se leía, «Whitmore Capital Management. 3er piso», dijo Margaret, presionando el botón del ascensor. El arrendador nos hizo un descuento. Al parecer, tener una fundación para víctimas de abuso da mejor reputación que dejar oficinas vacías. El espacio era modesto, 4 habitaciones que antes habían sido una clínica dental. Pero las ventanas daban al este, y la luz de la mañana se colaba como una promesa. Había algo poético en construir nuestro futuro sobre las ruinas de Aston. «Fundación Fénix», leyó Margaret en el cartel provisional que colgaba en la pared. «Renacer de las cenizas». Nuestra primera clienta llegó esa misma tarde, Jennifer Chin, esposa de un ejecutivo farmacéutico acusado de falsificar datos clínicos. Sostenía una carpeta de documentos como si fuera un salvavidas. «Mi esposo dice que estoy paranoica», susurró, mirando entre Margaret y yo. «Dice que no entendería la ciencia, de todas formas». Margaret se inclinó hacia ella, con 40 años de sabiduría condensados en una sola mirada. «Cada documento cuenta una historia, señora Chin», dijo. «Nosotras vamos a ayudarte a escribir un nuevo final». 2 semanas antes de Acción de Gracias, mi madre llamó. «Voy a visitarte», anunció, sin preguntar. «Necesito ver a mi hija». Vivía ahora en un apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn. Más pequeño que el penthouse, sí, pero lleno de ventanas, luz y silencio. La cocina era diminuta pero funcional, y había empezado a enseñarme a cocinar de verdad, no solo a calentar comida. Mamá llegó con una maleta y 1000 preguntas que fue demasiado educada para hacer. La recibí yo misma en el JFK, conduciendo mi propio Honda usado, confiable, práctico, anónimo en el tráfico. «Te ves diferente», dijo, observándome mientras nos deteníamos en medio del tráfico del aeropuerto. «Más joven, y más liviana». Esa semana no hablamos de Aston, ni del juicio, ni del dinero que ahora podía tocar pero apenas miraba. Hablamos de la fundación, del sarcasmo seco de Margaret, de las mujeres que llegaban a nosotras cargando secretos como piedras. Preparé la cena de Acción de Gracias. El pavo quedó un poco seco, el relleno perfecto, y la salsa de arándano salió de una lata, porque hay tradiciones que merecen sobrevivir. Mamá me observaba moverse por la cocina, tranquila, en un espacio que por fin sentía mío, de una forma en la que nunca lo fue aquel penthouse. «¿Eres feliz?», dijo. No era una pregunta, sino una constatación. «Soy libre», le respondí. Y luego añadí, pensándolo mejor, «quizás sea lo mismo». Se quedó una semana más, durmiendo en la habitación de invitados que había pintado de un verde salvia suave. Leía novelas en el sillón mientras yo trabajaba en los casos de la fundación. La última noche, me abrazó como solía hacerlo cuando yo era niña,
antes de que aprendiera a fingir la felicidad en lugar de sentirla. Estoy orgullosa de ti, susurró. No por haber sobrevivido a él, sino por haberte convertido en ti misma. Habían pasado 6 meses desde que salí del penthouse. La primavera llegaba a Brooklyn y yo estaba de pie en el umbral de mi casa. Mi casa ahora, aunque solo había regresado para firmar los papeles finales. Las habitaciones resonaban vacías, los ecos de un pasado que ya no dolía. Las cosas de Aston habían sido retiradas hacía tiempo, embaladas por encargo de su madre. El teléfono sonó. Era Margaret. Su voz tenía una energía nueva, la de alguien que por fin usaba la suya después de 40 años de silencio. Tenemos una nueva clienta, anunció. La esposa del senador Williams. Ha estado documentando violaciones de financiación de campaña durante 2 años. Miré las llaves en mi mano. Las que había dejado. Las que había recuperado. Las que me había ganado. Pesaban más ahora, no por venganza, sino por propósito. A través de la ventana vi pasar a Madison Hayes, tomada de la mano de su nuevo prometido. No Aston, que cumplía condena de 3 a 5 años en una prisión de mínima seguridad, ni ningún otro hombre Whitmore. Alguien de su edad, que la miraba con ternura, como si su existencia importara. ¿Lista para la segunda ronda?, preguntó Margaret. Pensé en las 17 mujeres que habían cruzado nuestras puertas en solo 3 meses. 4 ya habían logrado salir de sus matrimonios con sus bienes intactos. 13 seguían reuniendo valor, papeles, pruebas. Todas aprendiendo lo mismo que yo había aprendido. La libertad no se concede. Se conquista, un documento a la vez. Nací lista, le dije a Margaret, cerrando la puerta de aquella casa vacía. Solo que no lo supe hasta que alguien intentó convencerme de que no valía nada. El clic de la cerradura sonó como un punto final. Caminé hacia mi Honda y lancé las llaves de la propiedad al agente inmobiliario que la vendería. El dinero de la venta financiaría la Fundación Fénix por al menos otro año. Quizás 2. Mientras conducía de regreso a Brooklyn, a mi vida más pequeña, más cálida, más mía, pensé en Elena, Caroline y Jennifer, las sombras de las esposas anteriores que habían recorrido este mismo camino. Ellas fueron rotas, silenciadas, borradas, pero sus historias, preservadas en los archivos de Margaret, me habían salvado. Y ahora, Margaret y yo estábamos salvando a otras. Una firma a la vez. Una mujer a la vez. Construyendo un puente con las cenizas del imperio que habíamos incendiado. El teléfono vibró con un mensaje de Diana. ¿Café mañana? Hay alguien que deberías conocer. Necesita nuestra ayuda. Sonreí, integrándome al tráfico, rumbo a casa. A mi verdadero hogar. No un penthouse con mármol y portero. No una jaula disfrazada de lujo. Sino el lugar donde finalmente había dejado las llaves, y caminado hacia este momento. Hacia esta vida, esta libertad que se veía exactamente como la había imaginado. Sencilla. Sin dramatismos. Absolutamente mía. Si esta historia de venganza calculada y renacimiento te hizo aplaudir por Mila, dale me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando alineó las llaves sobre la encimera de granito, y se fue sin mirar atrás. ¿Cuál fue la tuya? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias intensas y emocionantes como esta. Activa la campanita para no perderte el próximo estreno.